Cuando hablas del regreso al patrón oro, o retorno al patrón oro, es como se titula el libro, lo haces como una reclamación o como un deseo que sabes que no va a ser cumplido. Lo hago como una reclamación, sin duda, lo considero fundamental, si no, no habría escrito el libro, pero soy bastante escéptico al mismo tiempo. Quiero decir, yo creo que en algún momento, eso te lo dije ya hace meses, retornaremos al patrón oro, lo que no sé si va a ser en un plazo como el que yo deseo, que es de aquí a 25 años, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque lo que no es familias y sector no financiero, es decir, gobiernos y sector financiero, que son quienes tienen el poder, se van a cerrar, se cierran completamente en banda. El sector financiero porque vive del crédito y el gobierno porque vive de la deuda, y no puede aceptar un gobierno tener una restricción a sus deseos de gasto, y el oro restringe la capacidad de gasto de forma inmediata. Con lo cual, algo que a los ciudadanos y al sector no financiero y por tanto a la democracia les sería perfectamente útil y les sería de muchísimo valor, los dirigentes y el sector financiero, básicamente los dirigentes empujados por el sector financiero, pero sin necesidad de mucho impulso tampoco, pues nos convencen de que eso es muy antiguo, de que eso no sirve, de que eso está superado, de que por nuestro bien es necesaria la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, creo que es fundamental volver a él, pero soy escéptico de lo que vayamos a volver en un plazo, digamos, razonable. Pero los que tienen que hacernos volver al patrón oro son los mismos que se benefician de que no exista. Claro, claro, lo que pasa es que estamos los ciudadanos y está toda una parte de la economía, lo que llaman la economía real, separándola de la economía financiera, como si la financiera no fuese real, digamos la economía productiva desde el punto de vista físico y de servicios no financieros, que se vería muy beneficiada, las familias y esa parte de la economía, por la existencia de un control, de un mecanismo automático de control a las políticas inflacionistas y de gasto brutal que suponen que hacen los gobiernos de forma constante. Efectivamente, ellos son los primeros interesados, los gobiernos y el sector financiero, en que no volvamos a esa cautividad que supone el patrón oro. Pero bueno, sigo teniendo confianza en la gente y que en un momento dado pues esta idea cale. Ese es uno de los objetivos del libro, hacer pensar. ¿Hasta cuándo crees que podrán mantener esta ficción? Hasta que reviente algún país gordo o esté a punto de reventar. El problema es que hay tanto en juego que una economía como los Estados Unidos, que pudo haber reventado en los últimos 6 años, desde el momento en que el resto de acreedores internacionales, básicamente China, han aceptado la política expansiva de Bernanke, pues es muy complicado que pueda llegar a reventar. Aparte que no es deseable en absoluto, pero yo creo que una serie de llamadas de atención que empiece a que el crecimiento de China se ralentice. China está creciendo, bueno, lleva creciendo 15, 20 años a unos ritmos casi de doble dígito, aunque ahora está empezando lleva unos años ya poniendo el freno. Cuando empiece, si China no tira y Estados Unidos no tiene que absorber toda la cantidad de dinero que ha emitido, pues tendremos una llamada de atención seria. Tenemos Japón en recesión desde hace 20 años, tenemos recesión relativa, tenemos Europa que no crece, pues poco más queda, entonces llegará un momento, ¿cuándo? Pues si fuese keynesiano lo sabría, te plantearía un modelo econométrico y te diría, pues quedan 15 años, 2 meses y 3 días, y llegado ese día tú me entrevistarás y te diré, es que las hipótesis han cambiado, que es lo que pasa siempre, pero no te puedo decir una fecha exacta, porque esto no es... Nadie podía esperar que la Reserva Federal incrementase la
bueno, nadie, alguno quizás sí, pero un incremento de la base monetaria en 4 veces no era planteable. Una QE, QE2, QE3 con todas las intermedias no es algo planteable. Entonces, bueno, pues ha cambiado completamente el sistema y por tanto no podemos saber, no tenemos experiencia histórica para saber, ni perspectiva histórica para saber cuánto puede tardar esto en modificarse. Lo que sí sabemos es que todas las políticas en la historia, todas, que se han basado exclusivamente en el papel, han fracasado. No ha habido ni un solo intento. El más largo que tenemos es el que llevamos desde el año 71. Llevamos 43 años y es el periodo más largo de la historia sin patrón. Entonces, ¿hasta cuánto podremos aguantar? No lo sabemos. Hay mucha gente que es partidaria, te dice que es correcto que la tesis, la tuya, por ejemplo, la de los que somos afines al patrón oro es correcta, pero que el cambio sería tan traumático, es decir, regresar al patrón oro sería tan traumático que no merecería la pena. Supondría un trauma internacional y mundial. Los traumas son un trauma, si es conocido el plazo, es decir, no se puede volver. Hay gente que me pregunta, ¿y China puede volver al patrón oro? ¿Puede plantear un patrón oro? Es inviable completamente que un solo país decida, tendría que controlar el 70% de la economía mundial, ese país, para poder decidir, pumba, aquí estoy yo y esto es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y como eso no va a suceder, por lo menos en el corto o medio plazo, pues es necesario un acuerdo internacional. Y que las principales economías del mundo, Estados Unidos, China, Japón, la zona euro, el Banco Inglaterra, el Reino Unido, se pusiesen de acuerdo para avanzar en ese sentido. Y evidentemente el acuerdo sería una transición ordenada en un plazo de 25 a 40 años, no puede ser menos. Entonces, ahí no hay trauma, ahí lo que hay es una preparación. El trauma es romper, como hizo Nixon, romper un patrón de cambio, como el de Bretton Woods. Eso sí genera un trauma. ¿Qué es lo que ocurre? Que de ese trauma se sale bailando, que es como salimos en ese momento. Dijeron, bueno, pues fiesta, ya no tenemos una referencia, podemos emitir todo lo que queramos, podemos endeudarnos, pues fiesta. Esto es volver a lo contrario, es decir, es ponerse a hacer una dieta. Si lo planteas en un plazo razonable de tiempo, el trauma no existe. Es cuestión de adaptarse y cambiar nuestro sistema de crecimiento, claro, cambiarlo radicalmente. Cambiar de un crecimiento insostenible basado en el crédito y la deuda a un crecimiento sostenible basado en el ahorro, el trabajo y el esfuerzo. Pero que es como ha evolucionado el mundo hasta los últimos 50, 60, 70 años. Y el primer paso sería volver al patrón de cambio. Bueno, patrón de cambio, yo volvería a un patrón lingote, más que un patrón de cambio. ¿Directamente? Directamente, sí. Yo el patrón de cambio tipo Bretton Woods o el que hubo entre Filipinas y Estados Unidos a principios del siglo XX, en el año 1903 por ahí, pues no han sido experiencias. Básicamente el que más tiempo duró, que es Bretton Woods, que fue del año 44-46 al año 71, pues no funcionó razonablemente bien para la época en la que se estaba trabajando, pero desde una perspectiva histórica generó inflación, generó debilidad en las monedas, generó trampas, posiblemente por la existencia de los guardianes planificadores, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que lo único que hacían con sus políticas, sobre todo el segundo, el fondo, era incentivar la inflación, incentivar a hacer mal las cosas, porque cada vez que un país se encontraba con apuros, en vez de decir, oiga, usted recorte, no se preocupe que yo le presto dinero para que usted mantenga el valor de su moneda. Es decir, exactamente lo contrario de lo que tendría que ser un patrón. Entonces yo creo que es mucho mejor ir directamente a un patrón lingote, no digo ya un patrón oro clásico como propone Huerta de Soto, con el oro circulando por la calle, porque lo veo caro, lo veo complicado y veo que no hay suficiente cantidad como para que eso pudiese funcionar, pero sí desde luego un patrón de lingote. Yo creo que no habría excesivos problemas para adaptarlo, mejor que un patrón de cambio. Comentas en tu libro que a quien más interesa el patrón oro realmente es a los trabajadores, por supuesto, pobre, no a los ricos, como exacto. Es la perfección contraria, ¿no? ¿Eso por qué es así? Pues porque una persona que tenga capacidad de ahorro y de diversificación en su ahorro
que no es precisamente la clase trabajadora, siempre va a poder mover ese dinero, mover ese ahorro entre distintos activos financieros. Una persona que solamente tiene capacidad para consumir, pagar su hipoteca si es que tiene casa en propiedad y poco más, lo único que va a hacer la falta de ese patrón oro es erosionar su futuro. Las pensiones en un sistema como el nuestro están fuera de lugar. Las pensiones en un sistema de reparto. El sistema de reparto se va parcheando, se va metiendo dinero, pero está quebrado técnicamente desde hace un montón de años. Es muy complicado que sigamos con un sistema de reparto. Lo que le queda a la gente es su patrimonio. Con lo cual, a la gente me refiero de las clases, vamos a llamarlas trabajadoras. Si solamente tienen su patrimonio, tienen su esfuerzo, lo que no puede ocurrir es que esas personas pierdan por el efecto de la inflación su patrimonio, su ahorro futuro, su capacidad de tener una jubilación en condiciones, vendiendo o alquilando su patrimonio. Es que tengamos presente que esa pequeña inflación del 2,5% que tanto nos venden, en un plazo de 25 años, sobre 10.000 euros se come 4.000. Hombre, 25 años, es que 25 años están ahí. Es que a lo mejor a una persona de 40 años es lo que le queda hasta jubilarse, o de 45. Es que no estamos hablando de una cantidad de años brutal. Es que tener 10.000 a plazo supone tener al 2,5% de inflación tan pequeña y tan baja y tan controlada que nos queden 4.000 menos dentro de 25 años. Hombre, pues eso es un dinero. Entonces, el patrón oro lo que hace es lo que ocurrió en Inglaterra durante un periodo prácticamente de 100 años, que es que el precio de un trayecto en taxi de caballos entre el Palacio Buckingham y la Torre de Londres costó siempre lo mismo durante 90 años. Hombre, pues tener la posibilidad de planificar el futuro sabiendo que nuestra moneda, nuestro ahorro no va a perder valor, yo creo que a quien más beneficia, sin duda, es a quien menos tiene. Todas las experiencias históricas de paso a papel moneda, a ausencia de patrones, a moneda fiduciaria, todas a quienes han perjudicado fundamentalmente es a las clases trabajadoras. El caso de John Law es evidente, en 1720. Los Assignac, que los comento en el libro, exactamente igual en la Revolución Francesa. Quienes caían uno tras otro eran aquellos que trataban de acumular oro porque no tenían otra cosa que hacer. Los campesinos tenían su oro, se lo quitaban, no se podía guardar y se los cargaban por centenares en los pueblos en Francia. Entonces, quienes se han arruinado históricamente con los sistemas de papel han sido las clases populares. Y quienes mejor ¿dónde está yendo todo el dinero? La falta de inflación que nos venden, ¿vale? No hay inflación. ¿Dónde está yendo todo el dinero que está metiendo en el sistema la Reserva Federal, el sistema financiero? Es que el gráfico de la evolución del Dow Jones o del S&P 500 en función de las inyecciones de la Fed es brutal. Es meter dinero y subir. O sea, todo el dinero va al sistema financiero y no llega a las personas. Entonces, todo eso se transforma en activo financiero, activos físicos en el sentido de materias primas, y eso a quien está perjudicando es a las personas como tú y como yo, como cualquier persona que viva de su trabajo. Claro, porque la falta de patrón oro, uno de los efectos secundarios y no deseados que ha tenido ha sido la inflación de un montón de activos a lo largo del último medio siglo. O sea, se nos viene a la cabeza la vivienda, materias primas, el petróleo, etc. Todo. Es decir, con un retorno al patrón oro, a un patrón lingote, por ejemplo, podríamos ya estar seguros de que no se iban a producir ese tipo de burbujones que tanto han complicado la economía mundial. A ver, burbujas ha habido siempre. Lo que ocurre es que ni han sido de la magnitud que se dirá, no, es que con los tulipanes en Holanda pues hubo una burbuja, sí, una burbuja de un activo paralelo que desde luego no se utilizaba como una moneda de cambio, pero que no era una moneda, era una cuestión, bueno, pues básicamente psicológica. También lo hubo en los mares del sur, también lo hubo en Inglaterra a finales del siglo XVII, pues también hubo burbujas ha habido. Lo que ocurre es que cuando uno estudia la historia de las burbujas, observa que la mayor concentración de burbujas se da en los momentos
previos a la extinción a la crisis del 29, la burbuja inmobiliaria en todos los Estados Unidos, la propia crisis financiera del 29, que es una burbuja de activos financieros, y luego a partir de 1971, donde tenemos una tras otra. Es que el propio sistema, sin patrón oro, busca generar burbujas para salir de la crisis. Lo pide Krugman, lo pide Bernanke, lo pide Stiglitz, lo piden todos. Es necesario crear una nueva burbuja. ¿Para qué? Pues para tener la sensación de que fluya el crédito. Tenemos la sensación de que las cosas van funcionando, que esto sube, que no sé qué. Con un sistema cualquiera de patrón metálico, burbujas puede haber, las ha habido, pero son de menor extensión, de menor gravedad y más controladas, vamos a decirlo así. Me dirán siempre que tenemos la crisis del 29 como contraejemplo, ¿vale? Y posiblemente ya te estás riendo, así que posiblemente estás pensando en eso. La crisis del 29, de la que se acusa al patrón oro, en el libro está explicado por qué es el patrón que había en ese momento, no es culpable de la crisis. No voy a entrar en ello ahora porque es un tema relativamente largo, pero no es, a pesar de la y ya sé que es ir contra Friedman, que acusa directamente al patrón oro, y por supuesto contra Keynes, pero Ritterhausen tiene una explicación del paro masivo que está explicada en el libro como consecuencia de la crisis del 29, donde exculpa completamente al patrón, y lo que dice es que precisamente la ausencia de un patrón definido. Hay que tener en cuenta que en 1908 Francia y Alemania dejan de pagar, ya sé que estamos 20 años antes de la crisis del 29, pero dejan de pagar con oro a sus funcionarios para ir preparando la guerra, para ir acumulando las reservas. Introducen moneda de curso legal forzoso para pagar a sus funcionarios y empiezan a reservar el oro. Llega la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial pues vienen los felices años 20, ¿vale? Donde lo que no hay es un patrón oro como el que había antes, y donde lo que hay es una inflación de servicios de los estados del bienestar que provoca que, por ejemplo, Inglaterra, que trata de volver que vuelve al tipo de cambio anterior con patrón oro, pues entre en una depresión brutal y tarde 6 años en abandonarlo, y con él todos los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese abandono del patrón derivado de la existencia de un creciente estado del bienestar provoca una inflación de servicios, una inflación de deuda de los distintos gobiernos, que es exactamente la antítesis de lo que supone un patrón oro. Con lo cual no vale decir que sea culpa del patrón oro. Tu libro es muy ameno de leer. Ya te dije antes que lo leí de una tacada. Y es la primera vez que veo que alguien aborda este tema, que es espinoso, de una manera tan sencilla. Normalmente la gente piensa es realmente complicado, ¿no? Eso del patrón oro, estamos hablando de teoría monetaria, que solo decir la palabra echas para atrás a la gente, al personal, ¿no? Las dos, teoría y monetaria. Teoría y monetaria es un cóctel tremendo, ¿no? Nadie quiere ir a hablar de ello, ¿no? ¿Qué crees que se podría hacer aquí en el Instituto Juan de Mariana? Llevamos pues 10 años, somos abogados del patrón oro pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además nuestros maestros ya lo son. Sí. Y ¿qué crees que se podría hacer para que esto calase más entre la gente de la calle? Es decir, que viese, mira, por ejemplo, que se diese cuenta de la estafa a la que están siendo sometidos. El otro día estaba viendo, mi hija tiene 15 años, cumple ahora 15 años, y están estudiando la crisis del 29 en el colegio. Y entonces estuve viendo el manual y le dije, pues dile a tu profesora que esto está todo mal, está mal explicado. Y dice, que se lo dije así, pues eso, chascarrillo. Y me viene al día siguiente y dice, papá, que dice la profesora que vayas a dar una charla, que le interesa mucho la explicación que quieres darle. Quiero decir, es necesario que pongamos en entredicho todo lo que está escrito, porque lo han escrito, como siempre ocurre en la historia, los vencedores. Y quienes han vencido la batalla, o por lo menos la mayor parte de la batalla, de la guerra económica, han sido keynesianos y monetaristas. Con lo cual, los manuales de referencia en los colegios y en la universidad son básicamente manuales de tipo keynesiano-monetarista. Básicamente keynesianos.
y alguno con algún apéndice, alguna cosa que va entrando en Friedman y no sé qué. ¿Qué tenemos que hacer? Poner todo en entredicho y explicarle a la gente que no todo es como se ha dicho hasta ahora. Entonces es una cuestión de educar. Hay un gráfico que pongo en el libro que es que denota el interés acerca del gold standard, del patrón oro, en los últimos años. En 2004 el número de solicitudes de búsquedas en Google del término gold standard, entrecomillado y exclusivamente en el ámbito monetario, porque luego hay medicinas que se llaman gold standard y demás, no llegaba a 100.000 en el año 2004. En el año 2013 y solo los 8 primeros meses eran más de 8,5 millones de búsquedas. Es decir, que es exponencial el interés. Las redes sociales, el criticarlo todo, pero criticarlo pues como intento hacer yo, no digo que lo haga bien, pero la crítica tiene que ser una crítica constructiva, no tiene que ser destructiva, tiene que ser desde el punto de vista, vamos a ver, esto es como se ha explicado hasta ahora y esto falla por A, por B, por C y por D. La única teoría que explica correctamente la crisis económica actual, la única, es la teoría del ciclo. Es que es la única, es que no hay otra que lo explique correctamente. Sí, tenemos gurús como Nouriel Roubini, que va a haber una crisis y al día siguiente te dice, no, pues no va a haber una crisis. Entonces, como va diciendo una cosa y la contraria, pues al final alguna vez acierta. Normalmente la tasa de acierto de Roubini está en el orden del 40%, pero es gurú, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista sistemático, la teoría del ciclo es la única que explica correctamente la crisis. Esta y la gestación de las distintas crisis. Pues lo que hay que hacer es estudiarla, entenderla y trasladarla de una forma sencilla, porque a la gente no le puedes estar explicando. Vamos a ver, si te pones a leer el libro de Ritterhausen, que cito y al que dedico bastante, 2-3 páginas en el mío, y lo trasladas tal y como es, pues la gente es que dice, bueno, a mí no me hables de la teoría de las letras reales de Adam Smith porque es que no la entiendo. Bueno, pues se puede hacer entender. Se puede hacer entender. La labor de Rayo en ese sentido, de Rodríguez Brown, de Pedro Schwartz, de tantos y tantas personas, es fundamental en ese sentido. Y vamos colocando artículos en prensa. Ya no es solamente en el Expansión un artículo de Pedro Schwartz cada 15 días o uno de Rodríguez Brown en el ABC. No, ya van siendo, o en La Razón, ya van siendo más y más artículos, más y más voces, y cada vez más y más personas jóvenes que se van incorporando. Hablaba con Daniel Lacalle hace relativamente poco en una charla que vino a darme a CUNEF y decía, Daniel, ¿cómo lo ves? Dice, que esta gente, lo decía por los alumnos, dice, son los que nos van a dar el relevo y los que van a salvar esto. No hay otra posibilidad.